Bienvenidos a un nuevo video de filosofía para noveno, décimo y once. En este caso vamos a estar hablando de dos elementos también muy importantes dentro de la corriente escolástica, que es el tema de filosofía que empezamos a trabajar en relación a la filosofía medieval. Es importante tener en cuenta que vamos a tocar dos autores, además de Tomás de Aquino, que ya lo tocamos en clases sincrónicas, para complementar como todo este pensamiento escolástico entre la unión o unicidad de la fe y la razón, que es la vertiente filosófica importante. Vamos a estar entonces hablando de San Anselmo de Canterbury y Duns Scoto, que es otro filósofo escolástico muy importante. Vamos a hablar primero de San Anselmo, que es un filósofo bastante relevante, bastante importante, con una trayectoria bastante influyente en la escolástica y en la filosofía medieval. Y precisamente él parte a hablar de lo que es esa filosofía medieval, teniendo en cuenta la vertiente importante de la escolástica, que es la unión entre la fe y la razón. Entonces, desde ese punto, la unidad, el conocimiento, la fe, eran elementos que se iban a empezar a ver unificados a través del conocimiento. Precisamente Anselmo de Canterbury articuló esa visión influyente que también tenía Tomás de Aquino sobre la relación entre fe y razón, expresada en una frase muy importante que era Fides quorens intellectum, la fe buscando el entendimiento o la fe buscando el intelecto. Para San Anselmo, la fe no es un obstáculo para la razón, porque muchas personas como tal que aplican la filosofía o la filosofía antigua griega, pensaba que tener fe era un elemento que cuestionaba la razón, porque la fe es un elemento de creer, a pesar de que no sea lógico, racional, pueda comprobarlo a través de la experiencia. Un acto de fe es ir más allá de cualquier conocimiento práctico y confiar, creer, entender, pero a través de un conocimiento que no se puede comprobar. Desde ese punto, San Anselmo trata de unir la fe, que es el punto de partida y base para la búsqueda del entendimiento, y la razón, que es el punto de comprobación de ese entendimiento, o sea, la herramienta para iluminar y profundizar la comprensión de la fe. Entonces, ya hasta un cierto punto puedo llegar con la fe, a creer, pero la razón es la que me va a apoyar para entender o comprender ese principio de fe. Otro elemento importante que él nos menciona es el argumento ontológico. Él dice que el argumento ontológico formula específicamente lo que sería eh, un elemento claro donde San Anselmo nos habla de una concepción de Dios. Entonces el elemento puntual que va a analizar de ese argumento ontológico es la existencia de Dios, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Igual que Santo Tomás en su momento cuando habla de el motor primordial, el motor principal, la causa de todo principio, que es Dios, que es ese elemento que genera toda la creación pero no es creado. San Anselmo dice que aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, que quiere decir específicamente que nada va más allá de ese entendimiento, que Dios es el punto máximo de comprensión. Y claramente, al ser un ser, implica existencia. Si Dios existe, solo en el entendimiento se podría pensar algo mayor, que exista también en la realidad, lo cual contradice la definición inicial. Entonces, por eso es que Dios existe tanto en el plano inteligible, con el plano racional, empírico y comprobable del ser humano. Por lo tanto, Dios debe existir necesariamente, porque no se puede pensar nada más grande que Él. San Anselmo nos define a Dios de la siguiente manera: aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. La existencia implica la posibilidad de pensar algo mayor. La existencia necesaria nos dice que Dios debe existir para cumplir su propia definición. Y desde ese punto, el pensamiento de San Anselmo de Canterbury se categoriza en esos ocho elementos: la existencia de Dios, la armonía entre fe y razón, la escolástica, la redención y la encarnación, la naturaleza de la verdad, la teología trinitaria y cristológica, la ética y la libertad, el libre albedrío y la gracia divina, y el amor y la verdad. Desde ese punto, podemos iniciar a entender Dios como el ser máximo, teniendo en cuenta la categoría que Él nos plantea
o lo que San Anselmo nos plantea, que es Dios como ese ser único, que llega a una suma perfección, a una suma trascendencia, a un elemento de infinita sabiduría, y que es bueno y poderoso, todopoderoso, omnipotente y omnipresente, y tiene atributos divinos claramente, la simplicidad, la inmutabilidad y la eternidad. Entonces para él Dios es una tríada de sabiduría, bondad y poder. Desde ese punto Dios es la unión de elementos divinos con estas tres categorías. O sea que es un entendimiento aún mayor y trascendente que cualquier elemento o idea que exista. Después de eso, hablamos de la trilogía de Dios: el ser, la verdad y la bondad. Para San Anselmo, cada elemento de concepción de esa trilogía tiene una característica. Por ejemplo, el ser, que tiene la participación en la divinidad; la verdad, que es el reflejo de la mente divina; y la bondad, que es la imitación de la voluntad divina. Esas tres categorías nos dicen que es la esencia y la percepción de Dios, ya que toda la verdad refleja la mente divina y toda la bondad imita la voluntad divina. Esa visión, influenciada por el platonismo, que es la idea o el mundo de las ideas, y el neoplatonismo, tiene un impacto significativo en la ética y la metafísica medieval, teniendo en cuenta la unión de un ser que es superior, supremo y bondadoso, en relación a esa idea de lo que conocemos a nivel terrenal y empírico, donde no se puede comprender algo más allá de nuestra propia realidad, pero esa realidad, ese más allá, es Dios. Y por eso se recurre a Platón o a las ideas de Platón con el mundo de las ideas y el neoplatonismo para entender esa tríada de el ser superior, el ser omnipresente y omnipotente. Entonces, ese es un poco el panorama de eh, precisamente San Anselmo de Canterbury, donde nos cuenta un poco de su fe, de su tradición, de su idea y concepción de Dios y de ser y existencia. Ahora vamos a pasar al otro filósofo. Claramente vamos a complementar también a San Anselmo de Canterbury en las clases sincrónicas, pero es como un abrebocas para que entiendan un poco su filosofía. Ahora vamos con Duns Scoto, que se le apodaba el Doctor Sutil. Hay que tener en cuenta que él nació en una época importante, más o menos hacia el siglo XIII, donde hay un auge, un apogeo de las universidades medievales y bastantes debates en torno a esa filosofía escolástica. Y técnicamente su pensamiento se traduce en dos elementos supremamente trascendentales. El primero de ellos, la voluntad divina, donde nos dice la prioridad sobre el intelecto es la comprensión de Dios. O sea, lo que queremos en realidad a través de nuestra razón entender es Dios. Esa es la prioridad del intelecto y sobre el intelecto. Y la unicidad del ser, el ser como concepto unívoco, aplicable tanto a Dios como a las criaturas. Y esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero para que lo entiendan, quiere decir que la misma escala de ser que tenemos nosotros, un elemento X, una botella, una cama, un animal, ¿vale? También tiene ese mismo concepto de ser Dios, solo que para él hay una escala de poder, una escala de, eh, se podría decir, de importancia y de nivel, donde Dios es el elemento más grande, más poderoso, omnipotente, omnipresente, y los demás seres se van desglosando de ahí para abajo, pero todos son, hay unicidad, es unívoco, claramente a través de una pirámide. Dios es, las cosas son, nosotros somos, los humanos somos, yo soy, todos somos seres y eso no se puede catalogar de forma diferencial. Todos existimos, todos entendemos, todos estamos en este plano terrenal. Algunos con uso racional, otros con uso sensible de las cosas, a través de la experiencia o el instinto, y otros simplemente están ahí, como los objetos. Desde ese punto él dice que todos son, pero el único omnipotente, omnipresente y divino es Dios, un ser único. Entonces, ahora vamos a hablar de esa unicidad del ser o la univocidad del ser específicamente. Entonces, desde ese punto, acá lo que sería Duns Scoto nos empieza a hablar un poco de la doctrina central y el pensamiento fundamental de toda su vida. Y esto es que se contrapone a Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino hablaba de la analogía del ser. El ser se aplica de manera diferente a Dios y a las criaturas. Para Duns Scott no. Unicidad del ser, el ser se aplica de la misma manera a Dios y a las criaturas, lo que les explicaba. Entonces no hay importancia en ese concepto como tal. Dios no se despega de lo que es, porque Dios existe. Dios es. Nosotros somos, las cosas son. Entonces por eso es que no se puede despegar del concepto de ser. Del ser atribuye la existencia y la potencia de ser, la potencia de actuar, la potencia de alterar las cosas. Entonces desde ese punto es muy importante hablar desde el punto de vista de la univocidad o unicidad del ser. El otro punto es la defensa del libre albedrío, un punto demasiado importante en la escolástica y que es un atributo que Dios nos brinda a nosotros para decidir. Entonces Escoto defiende vigorosamente el libre albedrío, enfatizando la primacía de la voluntad sobre el intelecto. Argumenta que la voluntad es la facultad primaria que elige libremente sus actos sin estar determinada por factores externos o internos. Esta defensa del libre albedrío es crucial para la responsabilidad moral, ya que solo somos responsables de aquellos actos que realizamos libremente. Y acaba un punto. Y Duns Scott lo plantea. Dice, todas las decisiones que tú tomas influenciado por los demás, puedes después criticarlos o llegar a generar juicios de valor de que te impusieron lo que hiciste y por eso llegaste a un punto fallido o a un punto negativo para tu vida. Pero dice, todas las decisiones cuestionables, modificables y trascendentes para nuestra vida son las que tomamos directamente desde el libre albedrío, sin cuestionamientos, sin premisas y sin uso posterior a un elemento racional, sino libre decisión, porque queríamos. Y ahí vienen los dos elementos, voluntad y responsabilidad. La facultad primaria que elige libremente es la voluntad, lo que yo quiero, lo que necesito, que nadie más lo impone. Y la responsabilidad es la consecuencia del libre albedrío. Yo decidí hacer esto. Ah, ¿hay consecuencias? Entonces soy responsable. Pero si alguien más influyó en esa decisión, la responsabilidad pasa a un segundo plano. Y desde ese punto es importante para él el libre albedrío porque es la única forma de entender la libre decisión de comprensión del mundo. Ahora vamos a hablar de la voluntad de Dios y la moralidad, que es otro punto a favor e importante que tiene Duns Scoto en su filosofía. Desde ese punto, la voluntad de Dios y la moralidad se basa en tres principios: obediencia, voluntad divina y moralidad. Cuando tú obedeces, se supone que entras a esa categoría de lo que yo quiero a través de esa premisa. ¿Obediencia hacia quién? Hacia Dios. Entonces lo bueno es aquello que Dios quiere y nuestro deber es obedecer su voluntad. Esa es la categoría más fuerte. La voluntad divina. Entonces, precisamente desde ese punto, la voluntad divina es libre y contingente. El libre albedrío se entrelaza en esa voluntad. Y por último, la obediencia relacionada al nivel moral, que es la virtud fundamental que elegimos como seres de decidir qué queremos. Y van en escalas. Si yo obedezco y a través de esa voluntad divina sé que debo obedecer porque es el requisito que debo tener para conocer a Dios, para entender a Dios, y es moralmente aceptable, está la voluntad y claramente la moralidad. Entonces, desde ese punto es un ser que trasciende más allá del conocimiento. Y por último, vamos a llegar a la conclusión. Entonces, desde ese punto, vamos a hablar un poco de todas las ideas que estuvimos trabajando, tanto de Anselmo de Canterbury y de Duns Scoto, que son filósofos muy importantes e influyentes en esa escolástica. Anselmo, con su argumento ontológico y su visión de la relación entre fe y razón, la escolástica, que sienta las bases como tal de esa filosofía, y Scoto, con su énfasis en la voluntad divina y su defensa de la univocidad del ser, que influye en el desarrollo de la metafísica y la ética medieval. Entonces, desde ese punto, tenemos que tener en cuenta esas dos premisas. El Anselmo de Canterbury, con su argumento ontológico, la relación entre fe y razón, y Duns Scoto con la unidad del ser y la voluntad divina como fundamento de la moral. Estos dos filósofos los trabajaremos mucho más a fondo en las clases sincrónicas. Espero hayan entendido un poco más de su filosofía y su pensamiento. Y nos estaremos viendo en esta semana. Espero les guste el video. Muchísimas gracias.